¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a continuar con el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Goldratt y Ouspensky. Y nos hemos quedado en la página 109 y el comentario se llama Comentario sobre las actitudes. Hace algún tiempo que no hablamos de las actitudes. En el último comentario nos hemos referido a la falsa personalidad y al yo imaginario. Se dijo que esos dos conceptos de trabajo son diferentes, empero algunas veces son colindantes. Examinaré brevemente y de un modo algo distinto la diferencia entre la falsa personalidad y el yo imaginario. La falsa personalidad es la que nos procura una existencia enteramente irreal y solo nos atrae cosas irreales. Hace que uno se identifique con lo que no es uno mismo. En una oportunidad hablaba con el señor Ouspensky sobre este particular y me dijo, es un gran obstáculo tener una larga posteridad. Le pregunté por qué ocurría así y me contestó que las gentes suelen identificarse con sus antepasados y sin embargo nacen en el mundo completamente libres de sus antepasados. Esto es, su verdadera esencia viene al mundo completamente separada de las condiciones en las cuales nació la esencia. Agregó sucintamente, si se siente orgulloso de su origen en el tiempo y en el espacio, nunca podrá llegar a su verdadero sí. Recuerdo que me repitió en 2 oportunidades que es preciso comprender que no nacemos por medio de nuestros padres, sino que nuestra esencia nos viene de las estrellas, algo por completo independiente de nuestro origen. En otras palabras, lo que tenemos que comprender es que en el recuerdo de sí no nos acordamos de nuestros antepasados y tampoco de nuestros padres. Descendemos de un origen por entero diferente. Si se quiere ver a qué se asemeja la falsa personalidad, nos basta imaginar a 2 sirvientas que están charlando. Una de ellas dice que su abuelo tenía casa propia y vivía en gran estilo. La otra dirá tal vez que su abuela pasó 10 años en el presidio y apareció en los diarios. Esa curiosa cosa que se llama falsa personalidad es capaz de hacernos sentir que somos algo porque hemos tenido en una época o en otra a un antepasado muy distinguido, muy notorio, que cometió varios crímenes y creó a la policía muchas dificultades. La falsa personalidad es una cosa extraordinaria, digna de ser estudiada tanto en uno mismo como en las otras personas. Ahora bien, en cuanto al yo imaginario, se dijo que éste se debe a imaginar que siempre se es una y la misma persona, y que en toda ocasión se habla conscientemente, se sabe lo que se está diciendo, de hecho se puede hacer. Ahora bien, pasaremos a la cuestión de las actitudes. Todo el trabajo consiste en separarse de los propios yoes irreales. Vuelvo a repetir, amigos. Todo el trabajo consiste en separarse de los propios yoes irreales. La falsa personalidad es un aspecto irreal de nosotros y solo atrae cosas irreales. El yo imaginario también atrae cosas irreales, pero en el trabajo de separarse a sí mismo de lo que es irreal, el trabajo nos enseña muchas ideas adicionales a las cuales es preciso aplicar la observación de sí. Las actitudes son en nosotros cosas irreales. Cada uno de ustedes tiene ciertas actitudes o puntos de vista inculcados desde los cuales contemplan a todas las demás personas y también a sí mismos. Así, casi siempre tienen que ver con la falsa personalidad. Les daré un ejemplo de una actitud. Un hombre ha adquirido una actitud que lo hace sentirse superior a las demás gentes.
Cuando se encuentra con esas personas, su actitud obra mecánicamente en él. No simpatiza con dichas personas, pero pero no simpatizó con ellas debido a su actitud. Sí, pero no simpatizó con ellas debido a su actitud, a la mecanicidad. Supongamos que intento hacer ver a dicho hombre el valor de las otras personas hacia quienes tiene esa actitud mecánica. Lo presento a esas personas, le hablo sobre ellas, lo que han hecho, por qué circunstancias han pasado, y así sucesivamente. Al cabo de un tiempo cede. Le sorprende mucho hallar que esas personas no son en absoluto lo que él creía. Verá que son personas muy interesantes. ¿Qué le sucede a ese hombre? Lo que le sucede es que ha evitado su actitud mecánica, a través de la cual no podía recibir nuevas impresiones. Y uno tiene, por así decir, que socavarlo. ¿Socavarlo en qué? Socavar su falsa personalidad, sus actitudes negativas y restrictivas, y por lo tanto liberarlo de una parte de su lado mecánico, de su lado adquirido. Dicho hombre se sentirá ahora más libre. La expresión misma de su rostro cambiará. Su manera de hablar se modificará. Y en lugar de un sentimiento de pérdida, sentirá un sentimiento de logro. En una ocasión, el señor Ouspensky me hablaba sobre las actitudes. Dijo que las actitudes son cosas muy difíciles de observar en uno mismo. Dijo, fueron establecidas en nosotros en muy temprana edad, a través de nuestra psicología adquirida, es decir, mediante lo que nos han enseñado. Y son, hablando prácticamente, siempre actitudes negativas. Dijo que lo que la gente denomina una buena educación es lo que da a una persona sus características, actitudes negativas. Y cuando esas actitudes negativas fueron implantadas correctamente, se dice de dicha persona que es bien educada. Agregó que en la educación inglesa, por lo que sabía, se ponía mucho énfasis en establecer en los niños y niñas actitudes negativas, y por lo que podía ver era la única educación que se impartía. En una ocasión sugerí que algunos de nuestros compañeros cantaran canciones de mar. Estaba junto al señor Ouspensky en ese momento y éste me miró sonriendo y dijo, la mayoría de esas personas han sido educadas con actitudes típicas. ¿Cómo podrá cantar canciones de mar? No soporto esas canciones cantadas con acento de Oxford. Ahora bien, las actitudes negativas se fijan gradualmente en nosotros y luego se convierten en topes. Voy a volver a leer, amigos. Ahora bien, las actitudes negativas se fijan gradualmente en nosotros y luego se convierten en topes. Una actitud típica, a menos que se la rehúya, se establece gradualmente, por así decirlo, y al cristalizar se convierte en tope. Una vez que se ha convertido en tope, es muy difícil de percibir. Un tope, les recuerdo, es lo que nos impide ver las contradicciones en nosotros mismos. Repito, amigos, un tope, les recuerdo, es lo que nos impide ver las contradicciones en uno mismo. Es por eso, por lo cual, un hombre con muchos topes tiene a menudo tanto éxito en la vida. Parece gozar de fuerte voluntad. Sus topes le impiden ver que hay algo que anda mal en él. Y sin embargo, tal hombre, desde el punto de vista del trabajo, es un hombre muy débil. Está situado en un lugar muy bajo en la escala de ser. A veces me trajeron personas para el trabajo y me di cuenta que tenían topes muy fuertes. Entonces comprendí que sería prácticamente imposible enseñarles el trabajo porque son demasiado débiles interiormente. Esto es, no tienen cosa alguna
tras su fachada de topes que los mantiene de buen humor consigo mismos. Y si uno tratara de destruir un tope en tales personas, enloquecerían literalmente porque no tienen nada internamente, nada tras ellas, nada real. En el trabajo empezamos con un impersonal estudio de sí, esto es, con la idea de que es preciso lograr el conocimiento de nuestro ser. Evidentemente solo se puede lograrlo adoptando un nuevo punto de vista y al mismo tiempo examinándose conscientemente, notando cómo se habla y se comporta uno, y así sucesivamente. Este es un movimiento orientado hacia el interior. Solo de esta manera un hombre puede separarse de sí mismo. Una parte de la práctica de este autoestudio consciente es la de observar nuestras actitudes. Cuando llegamos al punto de ser capaces de observar nuestras actitudes, esto pone en nosotros algo en movimiento que nos conduce a algo extraño, a nuevos pensamientos y sentimientos. Por eso se dice que el trabajo se inicia con la observación de sí. Ninguno de nosotros sabía que tenía actitudes. En general, damos por sentado lo que somos, y así nunca vemos que eso es lo que somos. Esto es, que nuestro estado de ser atrae en todo momento lo que nos sucede. Entre ustedes, ¿cuántos se dieron cuenta alguna vez que todo ocurre por culpa de ustedes? Este es un cómodo pensamiento si se lo toma sentimental y patéticamente. De seguro todos conocemos esa forma espuria de propia culpa. Pero lo que quiero decir es, entre ustedes, ¿cuántos son los que en rigor han visto sin autojustificación alguna que tenían la culpa de algo y que es sucintamente, tú eres aquel hombre? Debido a que tenemos esa peculiar ilusión sobre nosotros mismos que es llamada sueño hipnótico en el trabajo, no podemos imaginarnos que tenemos alguna actitud particular. Ahora bien, como ya se dijo, nuestras actitudes son casi siempre actitudes negativas, por cuyo medio nos distinguimos de la demás gente y así estimulamos esa falsa concepción de nosotros mismos denominada la falsa personalidad. El señor Ouspensky dijo una vez, es menester observar y conocer todas nuestras actitudes vengativas. En cierto sentido, solemos observar nuestras actitudes negativas, pero las consideramos como si fueran perfectamente justas. Pero agregó, lo que importa aquí es que en realidad no vemos que son actitudes implantadas en nosotros por nuestra educación y por imitación, y que en verdad no son en absoluto nosotros mismos. Dijo, no solo debemos observar, sino conocer muy bien en nuestra memoria que son definitiva y permanentemente nuestras actitudes. ¿Qué son? Definitiva y permanentemente nuestras actitudes. Y agregó, las actitudes negativas nunca producen beneficio alguno. Simplemente nos vacían. Y una vez que nos damos cuenta de ello, ya no tenemos derecho ni excusa para identificarnos con ellas. En otra ocasión dijo, las actitudes nunca piensan, obran automáticamente. Se asemejan a lugares endurecidos en el centro intelectual, a pensamientos cristalizados, y ya que son casi siempre negativas, terminan por convertirse en topes. Una vez me preguntó, ¿cómo conoce usted cuando una persona habla desde actitudes fijas? Le contesté que no lo sabía y me dijo, tendría que darse cuenta enseguida. Se aburre. Empieza a bostezar cuando un hombre habla desde sus opiniones fijas. No está pensando. Ahora bien, las actitudes se establecen en el centro intelectual y ocupan el lugar del pensamiento verdadero individual. Afectan al centro emocional, pero su punto de partida está en el centro intelectual. Si ve a una persona llena de actitudes adquiridas y sin otra cosa, sentirá al punto que le es imposible hablar con dicha persona. Esto es, no puede
liberar su pensamiento de las actitudes adquiridas. En otra ocasión, el señor Ouspensky dijo, si usted está lleno de actitudes negativas, nunca será capaz de ponerse en contacto en sí mismo con las partes superiores de los centros, y así tampoco con cualquier nivel superior de ser. Nos dio un ejemplo, dijo, si tiene muchas actitudes negativas de las cuales no se ha enterado y las aceptó como si fuera usted, es lo mismo que llevar gran número de sobre todos y seguir llevándolos todo el tiempo, de modo que es imposible llegar hasta usted. En tal caso, agregó, un hombre no puede pasar por el estrecho camino de este trabajo, lo cual es una cuestión de sinceridad interior. Nunca será capaz de pasar por las puertas y estrechos pasajes, a no ser que deseche todos los sobre todos que ignora llevar y toma como si fuera él mismo. Agregaré que no cuesta nada observar las actitudes en otras personas, y conocemos perfectamente cuando una persona habla desde una actitud característica. Por cierto, es cansador. Es mucho más fácil observar las actitudes características en uno mismo, pero es necesario hacerlo. Es mucho más difícil, es mucho más difícil observar las actitudes características en uno mismo, pero es necesario hacerlo. Se lo percibe vigilando la entonación de la propia voz. Esta es una entre muchas maneras de lograrlo. Cuando se está hablando desde una actitud, notará que habla con una voz desabrida, opaca, como lo advertirá en otras personas. Trate de verlo en usted mismo. Entonces advertirá cuán común es su vida y quizá desdichada debido a actitudes que adquirió y que no es capaz de discernir. Aquí nos vamos a quedar, amigos. Vamos a continuar en la página 112, el estudio de las asociaciones mecánicas, y acabamos de leer comentarios sobre las actitudes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso comentario, amigos! ¡Qué maravilloso! Porque aquí nos están diciendo que si no prestamos atención a las actitudes ya impregnadas desde pequeños, sobre todo por lo que nos enseñan, estaba hablando de que los niñitos ingleses generalmente sus actitudes son negativas, desde chiquititos los están enseñando a ser negativos, ¿no? Es interesante, es muy interesante porque volvemos al punto de partida de que somos unas máquinas y es un shock darse cuenta, ¿no? Pero si nos damos cuenta y lo aceptamos y lo concebimos, vamos a irnos desprendiendo, como dicen aquí, de estos abrigos y abrigos y abrigos de actitudes que no nos dejan vernos a nosotros mismos, a nuestro verdadero ser, al ser que no tendría una actitud, ¿no? Yo me caché un día, amigos, en mi tono de voz, aquí lo dicen y es bien interesante, hablando exactamente como habla mi mamá. Entonces es una imitación, ¿no? Dije, ay, pero qué barbaridad, como estoy hablando igualito que mi mamá, usando sus palabras, su entonación, su forma de decir las cosas, ¿no? Hasta percibiendo que agarraba actitudes de ellas típicas en determinada situación para aplicar la voz, las palabras y la entonación de mi mamá, ¿no? Y entonces es simpaticísimo, es un shock y es verdaderamente interesante darse cuenta que somos el producto de lo aprendido, de lo imitado, de lo que desde pequeñitos, como dicen aquí, se siembra tan fuertemente en nosotros, que podemos nunca percibirlas, nunca percibirlas. Entonces, si realmente podemos autoobservarnos de una manera muy precisa, digamos, cada vez que vayamos a hablar, cada vez que vayamos a decir algo, decirlo, pero observar bajo qué forma de nuestra
de nuestro sentimiento interior o de nuestro pensamiento, porque dice que más bien es del centro intelectual, estamos emitiendo esa palabra, esa frase. Si estamos bajo una actitud determinada, que ya está impregnada en nosotros, vamos a tratarnos de darnos ese shock consciente, ¿no? Oye, ¿te fijaste cómo estás hablando? ¿Estás hablando como fulano de tal? ¿O estás hablando con una actitud ya aprendida, ¿no? Y lo que nos dicen aquí de cuando observamos a otra persona y hasta nos aburre, hay veces que uno mismo también lo hace, ¿no? Encuentras a la persona y te vuelve a repetir la misma historia, ¿no? Son sus historias preferidas, son las historias de sus discos, de sus memorias que tiene él, ella o él, y que siempre la saca para hacer un punto de conversación o para no quedarse sin hablar o algo. Pues siempre la misma historia, ¿no? Y se les olvida que ya te la contaron. Y hasta te la cuentan monótonamente, quizás como te la contaron la primera vez. Uno lo está viendo en los demás, pero uno, sin percibirlo, sin percatarse, puede estarlo haciendo. Puede estar bajo una actitud que sobre todo, dicen aquí, son negativas. Son formas de pensar completamente restringidas hacia un tema o hacia una persona que ya no te las quita nadie, son inamovibles. Entonces hay que percatarse, porque si no tenemos esa flexibilidad de realmente hacer la introspección dentro de lo que nos está diciendo el cuarto camino y dentro de lo que podamos observar, de que somos producto del país en donde vivimos, de los padres que nos tocaron. Y fíjate que esto que acaban de decir aquí es una idea muy liberadora, porque no venimos de nuestros padres, venimos de las estrellas. Somos esencia. Ahora. Perdón, amiguitos, es que me llamó mi mami. Entonces, esta idea de que nuestros padres, agradecerles, ¿no? Obviamente, ¿no? Tratar de siempre agradecerles que por medio de ellos estamos vivos, ¿no? Pero aquí nos está diciendo el cuarto camino que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, no casarnos con la idea, es que como mi mamá era así, pues es lógico, yo también soy así. Es decir, como mi papá, pues así era de violento, pues yo heredé esa violencia, ¿no? No es cierto. Pues aquí te están diciendo que es muy aparte, ¿no? Ahora, si somos el producto de las estrellas, y si todos en sí, también nuestros propios padres, son esencia, quiere decir que no te tienes que casar con la idea de tener que ser de determinada persona, ni por nada, ni por nadie. Tienes esta sensación liberadora totalmente, ¿sí? De que, ok, ya te diste cuenta que si tú hubieras nacido en Alemania, ¿sí? Tendrías ciertos gustos diferentes. Imagínate tú que si yo, por ejemplo, nazco aquí en México, ¿no? Y me raptan, unos alemanes me raptan, ¿no? Me raptan del hospital, no tienen hijos ellos, y me llevan a Alemania, ¿no? Entonces, toda mi idiosincrasia, todo mi pensamiento, tendría que venir imbuido de las ideas de estas dos personas, ¿no? Y del país, ¿no? De cómo se lleva a cabo la educación, de cómo una mujer debe de comportarse, de lo que debe esperar, de cómo se debe de vestir. Todo es, obviamente, producto de donde yo haya desarrollado mi personalidad, que es la que me va a cubrir totalmente la esencia. Y que la esencia no tiene país, no tiene lugar. La esencia es la esencia aquí en China, en Japón, en Alemania, en Beirut, donde quieras. La esencia es la esencia del ser humano, es la esencia de la divinidad, es la esencia de lo puro, es la esencia de lo bueno, es la esencia de lo etéreo. Si uno le da credibilidad a eso, todos entonces somos parte de esa esencia, todos, universalmente. Si uno lo entendiera, pues no habría peleas, verías al hermano, al prójimo, como esa esencia misma, ¿no? Esos átomos de los que estamos creados todos, o sea, descubrió que todo es átomo hasta la materia, somos átomos, ¿no?
Estamos hechos de eso. Entonces, volviendo a nuestras actitudes, si uno se percatara de que las actitudes que uno tiene son producto de la educación, si hubiera nacido en China, si me raptan igual y me llevan a China, pues bueno, pues sí. Sería aunque yo me viera al espejo y no tuviera los ojos tan rasgados, me comportaría, tomaría el té a ciertas horas, me inclinaría hasta cierta deidad, adaptaría la forma de pensar y de ser de cómo me van a casar o con quién me voy a casar, según como lo que mis padres me hayan enseñado. Entonces no es cierto, ¿sí? que uno puede disponer de su propia vida. Uno es producto de esas enseñanzas, de esas formas de pensar del país, de la familia, de la escuela donde te lleven. Entonces esas actitudes ya quedarían impregnadas en mí. A lo mejor si a los 30 años me traen a México, yo ya no sé cómo vivir aquí, porque ya las actitudes mías van a ser de una japonesa, ¿no? Entonces voy a decir, pero ¿cómo, no? Determinada cosa, ¿cómo están pensando esto? ¿O cómo estás haciendo esto? Yo no lo voy a hacer jamás, porque yo tengo cierta educación y me comporto de cierta manera. Entonces, si es una actitud inamovible, ya no te vas a poder adaptar ni a ese país, ni a ese lugar, ni a nada, ¿sí? Pero muy lejos de adaptarte, si estás estudiando este camino, te darías cuenta que somos el resultado de una educación, de una imitación, dependiendo del lugar y de los padres que te toquen, y que no tiene por qué ser así. Una vez percatándose de ello, es una idea muy liberadora saber que si nos damos cuenta de esas actitudes, oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy hablando así, no? Ah, pues porque así me enseñaron a hablar, ¿no? O porque estoy respondiendo esto. Ah, porque yo desde chiquita yo vi que mi mamá también respondía a esto, entonces yo también lo voy a responder igual. Oye, pero es que comprende que esta situación no debe de ser así. A mí no me importa, no voy a comprender nada. Yo soy así. Y así voy a ser siempre. Entonces, fíjate, quiere decir que esa actitud, como lo dicen aquí, se puede convertir en un tope. Es tremendo, ya no lo ves. Y si ese tope se cristaliza, ya no puedes hacer absolutamente nada. Ya estás completamente cerrado a estas ideas o a cualquier idea. Yo soy así, a mí no me vengas a molestar. Yo ya tengo esta idea, yo a estas personas las rechazo, o a esta familia no la puedo ver ni en pintura, o a este país jamás iré porque no me gusta. Lo que sea que tú tengas muy afianzado dentro de tu personalidad, ya no lo vas a poder mover. Entonces, es muy liberador saber que no tenemos que estar casados con nada ni con nadie. Tenemos que romper paradigmas, romper esa institucionalidad de mente que tenemos, si la quisiéramos llamar así, y pensar de una manera nueva, y pensar de una manera fresca, de una manera etérea, de una manera dulce, de una manera, pues sí, yéndonos muy al extremo, de una manera casi santa, que no estamos hablando aquí de religión ni de nada, ¿no? Pero digamos santa en el sentido de que si nos volvemos a remitir a Cristo, pues sí. Si nos ponemos a pensar, él no tenía ninguna actitud. Él de repente, yo pienso que a las personas que estaban cerca de él, yo creo que hasta los desesperaba, ¿no? Porque él estaba en paz. Él estaba, yo me lo quiero imaginar así, no estuve ahí con él, pero codo a codo ni nada, pero lo que yo he sabido de él, o de lo que se ha sabido de él, o de que se ha escrito de él, o de la imagen que tenemos de él, es de una persona tranquila, una persona que no le contestaba a nadie nada. Una persona que iba caminando, bueno, ni siquiera te volteaba a ver. Si quieren, síganme, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, grítenme lo que quieran, pónganme todas las coronas que quieran, clávenme las manos, háganme lo que quieran, yo estoy en paz y yo estoy tranquilo. Y yo siempre estaré en paz y siempre estaré tranquilo. ¡Qué barbaridad! Muy difícil de alcanzar eso, inalcanzable, digamos, pero es la meta, ¿no? Digamos que es el ideal a seguir, el ideal a emular, a ese sí. Qué maravilla, bendito sea Dios que podemos, discúlpenme que diga bendito sea Dios, porque bueno, es una cosa que
No quiero yo meterme en religión ni nada, pero pienso yo que las personas que lleguen a interesarse en este camino tienen que creer en algo superior a ellos. Ya sea Cristo, como lo estamos mencionando aquí, ya sea una fuerza superior universal, un ser supremo, que para ellos a lo mejor no tenga nombre o que tenga otro tipo de nombre, pero algo más grande que nosotros, que si queremos, aquí dicen, que nos llegue a tocar alguna de sus enseñanzas, alguna de sus luces, nos quieren hablar, nos quieren tocar, nos quieren ayudar a caminar en la vida. Pero un abrigo tras otro de personalidad y un abrigo tras otro de actitud y un abrigo tras otro de lo aprendido, yo no me muevo de aquí, yo no vuelvo a pensar en nada, yo no quiero pensar en nada, yo soy así, a mí no me interesa reconsiderar esto. Ahí está la actitud que se vuelve tope y que se vuelve una cosa cristalizada, como dicen aquí, como piedra, y que ya no mueves a la persona de ahí. Y entonces casi se podría decir que se convierte en un autómata, ¿no? Mira, te voy a platicar de cuando yo me casé, ¿te acuerdas? Ya me lo platicó, ¿no? Te voy a platicar cuando yo me cambié de casa, ya me lo platicó, ¿no? Entonces, fíjate, sacas rollos que ya sacaste, porque son los únicos que puedes sacar, porque ya eres como un robot, ¿no? Ya no hay impresiones nuevas, ya no hay un sorprenderse o un decir, sabes que estoy completamente equivocada, qué bueno, porque me estoy dando cuenta que estoy completamente equivocada en tal idea que he tenido toda mi vida, tan estricta, tan tremenda sobre este tema, ¿no? Si pudiera alcanzarnos esa luz, si pudiéramos darnos cuenta de las actitudes ya adquiridas que están tan impregnadas en nosotros, que hasta el tono de voz es como diferente, ¿no? A como hablaríamos normalmente, ¿no? Ay, porque estoy hablando con esa voz, ¿no? Ah, porque ya llegó tal persona o porque es la voz de mi papá. Entonces, cuando mi papá se enfrentaba a tal cosa, hablaba así, decía esto, entonces yo también lo voy a decir. Ni te das cuenta. Y cuando te das cuenta es un shock, porque entonces, ¿quién eres tú? ¿De qué estás hecho? ¿A poco estás hecho de puras imitaciones? Hay personas, mira, cuando uno pasa mucho tiempo con unas personas, yo cuando me fui con mi esposo, ¿no? Mi ex marido, a Tamaulipas, se te pega el tonito, ¿no? Bueno, eso es natural, ¿no? Pero fíjate que se te pega tanto que de repente ya te sigues, ¿no? Entonces me dice la gente, ¿por qué hablas así como norteña? Sí, ¿verdad? Ay, es que como sube tanto tiempo con las primas, entonces te das cuenta de que eres un punto de imitación de todo, ¿no? Si estás mucho tiempo con ellas, te vas a empezar a comportar como ellas, y a pensar como ellas, y a hacer las cosas que hacen ellas, porque como eres un borreguito y nada más sabes imitar. Entonces, eso es a lo que hay que tenerle miedo, ¿no? Sino a tener un poco foco de atención para decir, a ver, yo no soy un borrego, yo no soy un robot, yo soy una esencia que quiero ser más consciente de mí mismo. Y en ese estar consciente de mí mismo voy a ir sabiendo cuando soy completamente una falsa personalidad y cuando estoy queriendo dejar un poquito salir a la esencia, dejar un poquito salir a una verdad en mis palabras, en mi actitud, en mi forma de mirar, en mi forma de ser. Híjoles, qué bonito estuvo este comentario. Gracias, amigos, por su compañía y nos vemos en una próxima lectura.